Hola, hoy vamos a ver de manera completa lo que ya había hablado en un pequeño corto sobre lo que es la forma potencial. Así que vamos a hacer este video lo más sencillo y claro posible para que sepamos cómo expresar la manera potencial en japonés. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la forma potencial? ¿Es una probabilidad o es una posibilidad? Primero vamos a definir qué es cada cosa para que tengamos una idea clara de qué es exactamente lo que estamos queriendo decir. Cuando hablamos de una posibilidad, indica algo que es probable que ocurra. Es un evento que puede llenar nuestras expectativas, como algo que vaya a pasar, un evento que vaya a ocurrir en base a un dato que yo ya tengo una idea. Y la probabilidad es una afirmación vaga, algo de que pueda que sí, pueda que no, es algo que se puede aplicar a cosas que yo no sé. Es decir, yo voy pensando en esa idea, pero no tengo un dato ya establecido. Eso es entonces lo primero que vamos a definir. Entonces, cuando estamos hablando de esta manera específica de el verbo, estamos dando la habilidad, estamos hablando de una habilidad, ¿sí? Es decir, yo puedo, tengo la posibilidad de hacer alguna cosa. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Primero vamos a ver estos puntos que son muy importantes porque ya sabemos el uso de las partículas se relega a ciertas cosas muy específicas en las oraciones en japonés. Lo primero que vamos a notar es el cambio en la partícula o, que por lo general marca un objeto, se convierte en ga. Y el verbo entonces ya no trata de una voluntad. No es lo mismo hacer algo voluntario. Eso ya es otra cosa ya que tiene que ver con los transitivos y los intransitivos de un verbo, pero cuando hablamos de la manera potencial, yo no estoy hablando de la voluntad, de si quiero o no hacer alguna cosa. Entonces, tenemos el ejemplo ahí y dice, Konnichiwa, genki desu ka? Nihongo ga hanasemasu. Y vemos ahí la partícula ga y el verbo aparece como hanasemasu. Entonces, puedo hablar japonés. Este tipo de oraciones, como podemos ver aquí y vamos a ver más adelante, luego de que veamos también cómo vamos a conjugar esa forma, es que estamos diciendo, estamos mostrando que podemos hacer algo utilizando algún medio. Por ejemplo, si puedo ver un capítulo de anime en japonés. Entonces, si puedo ver algo, si puedo entender algo, y en este caso del ejemplo muy específico es que puede hablar. Entonces, como ya vimos eso, que igual hay que tener en cuenta el video anterior, que no es lo mismo de se puede ver a yo puedo ver, ya que tenemos en cuenta eso. Si no, en la parte de abajo les voy a dejar el video para que lo puedan volver a revisar. Vamos a ver entonces cómo vamos a conjugar los verbos. Ya vimos atrás cómo es la explicación, qué es la forma potencial. Ahora vamos a ver entonces cómo la vamos a conjugar. Bastante sencillo, en realidad. Vamos a comenzar con grupo 1, porque es el más difícil. Entonces vamos a ver y recordar un poco de cómo vamos a cambiar, de cómo vamos a hacer para identificar cómo es un verbo de grupo 1. Para empezar, tenemos que saber que son todos los que tienen sonido i antes de más. Kakimas o yogimas, todos esos verbos que terminan en i antes de más son grupo 1. Les recomiendo que vayan a ver el video de la forma diccionario para que sepan cómo vamos a buscarlos, cómo lo vamos a ver, cómo vamos a saber cuál es cuál. Aquí entonces ya identificamos que grupo 1 son todos, absolutamente todos los que se encuentran entonces en esta línea de aquí. Todos van a estar acá. Si recordamos cuando vimos la forma diccionario, entonces lo que hacíamos era bajar a sonido U, quitábamos el más y a sonido U. Esa es la forma diccionario.
Aquí va a ser un poquito diferente. Para hacer la forma potencial, vamos a de nuevo quitar el más, porque no lo necesitamos. Eso es algo que queda nada más relegado a justamente la forma más. Ese I va a pasar a ser sonido E. Y luego le vamos a agregar ru, eru. Entonces, en lugar de solo bajar hasta U, vamos a bajar todavía un poquito más y nos vamos a dirigir hacia esta fila de aquí. Es decir, todos los verbos en forma potencial de lo que es el grupo 1 van a estar ubicados en este sector de aquí. Vamos a fijarnos bien, estamos tomando la forma más como base, que es más fácil utilizarla así. Entonces, de sonido I nos vamos a bajar hasta sonido E, sin el más, y le agregamos la ru. Bien, entonces vamos a ver estos ejemplos de verbo para que sepamos cómo es que vamos a conjugarlos. Definitivamente son grupo 1. Vemos I, ki, mi. Es correcto. Todos tienen la I antes de más. Entonces esta parte de acá, que es más, la vamos a eliminar. Y todas estas I la vamos a pasar a sonido E. Entonces, kaimas ya no será kaimas, sino que será kaeru. Kikimas es aquí. Ya no va a ser ki. Va a ser kikeru. Esta mi ya no va a ser mi. Va a ser yomeru. Nótese que lo estoy haciendo en hiragana porque es más fácil, por si acaso todavía les cuesta un poco leer lo que son los kanjis. Si regresamos aquí, entonces nos damos cuenta de que se ha cumplido la norma. Quitamos el más, cambiamos el sonido I a sonido E y todos los de grupo 1 van a ser igual. Ya sabemos si el verbo, como por ejemplo oyogi más, el tenten se va a pasar a la siguiente. Entonces el verbo oyogi más pasará a ser oyogeru y así todos los verbos del grupo 1. Ahora bien, para grupo 2 ya sabemos que son todos, absolutamente todos los que son sonido E antes de más y los que solo tienen una kana antes de más. ¿Sí? Teniendo en cuenta que aquí hay excepciones como el verbo de despertarse, que es okimas, entre otras. Pero ese es como el verbo más frecuente que nosotros podemos pensar al momento de grupo 2. Entonces todos, absolutamente todos van a estar aquí y ya están ubicados en esta parte de aquí. ¿Qué es entonces lo que nos toca hacer al momento de transformarlo a la forma potencial? Vamos a cambiar este más. Entonces esto va a cambiar a rareru. Como por ejemplo, ya tenemos acá entonces estos verbos. Tenemos mimas, tabemas, okimas. Sin el más quedaría entonces mirareru, taberareru y okirareru. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Grupo 2 siempre es bastante amable. Entonces lo único que hay que recordar es quitar el más y agregar rareru si lo vamos a hacer de manera casual. Miraremos si lo vamos a hacer de manera formal. Entonces, grupo 1 y grupo 2 ya están cubiertos. Vamos a ver entonces cómo sería para grupo 3. Tenemos acá entonces grupo 3, que ya sabemos que ellos son irregulares, así que no se rigen por una regla en específico. Tenemos kimas, que le vamos a quitar el más, y él se convierte en korareru o koraremas. Tenemos el shimas, que va a convertirse en dekiru o dekimas. Bastante sencillo. Y ya sabemos que con shimas estarían acá lo que son los verbos compuestos, como estudiar, pasear, hacer la limpieza, lavar la ropa, pasear, inscribirme, entre otros verbos que se forman con el verbo shimas y el sustantivo. Entonces, eso sería como el resumen de lo que es la conjugación de la forma potencial. Espero que les haya quedado claro. Regresamos al resto del video.
Bien, tenemos acá entonces el resumen de lo que acabamos de ver, la manera de conjugación. Tenemos el grupo 2, que es el más fácil. Solamente hay que agregar rareru o raremas. Entonces, nemas, nerareru, neraremas. Tabemas, taberareru, tabemas. Mimas, mirareru o miraremas. Grupo 3, que son los irregulares. Kimas, korareru, koraremas, shimas, dekimas, dekiru. Y grupo 1, que es el más complejo, que a este lo que hay que hacer es pasarlo a sonido E y agregarle el ru. Entonces, aimas, aeru, aemas y así sucesivamente con el resto de los verbos, tal cual hicimos en la explicación anterior. Tenemos entonces acá unos ejemplos ya en contexto. 25 metros泳げます. Puedo nadar 25 metros. 日本語が書けます. Puedo escribir japonés. 自動車に乗れます. Puedo andar o montar en bicicleta. Ahora vamos a poner a prueba qué tanto entendimos. Tengo yo unas oraciones aquí. Siéntanse libres de dejarlos en la caja de los comentarios. インターネットで日本語のドラマが ¿qué verbo irá ahí? Que estamos diciendo que en internet podemos ver dramas japoneses. La siguiente, パソコンで映画が en la computadora, película, ¿qué cosa? 忙しいですからテレビが bla 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 ません. Que esto cumple las mismas funciones. Si lo dejamos en la forma más, como ya sabemos, en lugar de la forma do, entonces puede seguir los mismos verbos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué verbos son los que van a ir en esos tres en específico? Eso es lo que tenemos que pensar. Te quiero casera. Estoy segura de que sí pueden. 頑張ってくださいね。じゃあ、この動画はここまでです。ありがとうございました。またね。